Bien, hermanos, por favor abran su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Amen, brethren. May you open your Bibles to 2 Kings chapter 4. Yo le he estado pidiendo al Señor, I have been asking the Lord, preguntándole por qué no tengo más de su espíritu, por qué no estoy lleno de su espíritu. asking him, why am I not filled with His Spirit? Yo le he estado diciendo a él que yo tengo la fe, I've been telling him I do have faith, porque el Señor solo pide fe como un grano de mostaza. because the Lord asks for the faith of a mustard seed. Entonces yo le decía, Señor, si esa es la fe que tú pides, yo tengo esa fe, yo tengo esa fe tan chiquitita. And I told him, Lord, if that's the only faith that you ask for, I have that very small faith. ¿Por qué entonces no estoy lleno de tu Espíritu Santo? Then why, Lord, am I not filled with your Holy Y Spirit? entonces el Señor me llevó a este pasaje que quisiera que leyéramos en 2 Reyes capítulo 4. Then the Lord took me to this passage that we're going to be reading in 2 Kings chapter 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Then he said, Go borrow these vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels borrow not a few. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all these vessels, and thou shalt set aside that which is full. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. Vino ella luego, el verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. And it came to pass when the vessels were full, and she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stayed. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Then she came and told the man of God, and he said, Go sell the oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Entonces el Señor me hacía ver algunos puntos, me daba algunas respuestas en esta historia So the Lord made me see a few points, and he gave me some answers with this story del por qué yo no estoy lleno del Espíritu Santo. of why I am not filled with his Holy Spirit. Esta era una mujer que tenía solo un poco de aceite, This was a woman that only had a little bit of oil, y que el Señor le concedió aceite hasta que sobreabundó. and that the Lord granted enough oil until it abounded. Y era el clamor que yo le decía al Señor en esta noche: And that's the cry that I had in my heart this evening. Señor, yo solo tengo un poco de aceite. Lord, I only have a little bit of oil. Solo tengo un poco de aceite. I only have a little bit of En el oil. verso 2, en nuestra versión en español, dice que ella dice:
yo solo tengo una vasija de aceite, In verse 2, it says that I only have a vessel of oil. pero el original no usa la palabra vasija. Ella dice que ella solo tenía una redoma, un frasco de aceite. And in the original, it doesn't say that it has a vessel, it has a small, like a small container of oil. Entonces el profeta le dice, ve y busca vasijas, So the prophet tells her, go and seek vessels, go find vessels, vasijas vacías. empty vessels. La palabra vasijas aquí que la Biblia utiliza The word vessels that is used here in Scripture, significa algo preparado, it's something that is prepared, algo que está listo para ser usado. something that is ready to be used. Y Eliseo también le dice, tienen que estar vacías. And Elisha told him they need to be empty. Lo primero que el Señor me dijo, The first thing that the Lord told him, para que tú seas lleno, told me, in order for you to be filled, tienes que estar vacío. you must be empty. No puedes estar lleno de otras cosas. You cannot be filled with other things. Ella no podía ir y buscar vasijas que estaban siendo utilizadas para otras cosas. She could not go and find vessels that were used for other things. Ella tenía que buscar vasijas que estuvieran listas para ser llenadas. She had to find vessels that needed to be filled or needed to be ready to be ¿De filled. qué estás lleno? What are you filled with? ¿De qué te estás llenando? What are you filling yourself with? Oh, somos expertos en tantas cosas, We're expert in so many things excepto en el Espíritu Santo. except in the Holy Spirit. Faraón quiere que tu mente esté ocupada en tantas cosas, Pharaoh wants your mind to be occupied in so many things, en tantas tareas, in so many homeworks, en tantos deseos. in so many desires. Así no te das cuenta de que eres un esclavo That way you don't realize that you're enslaved, y no se te ocurre que quieres ser libre. and it doesn't occur to you that you want to be free. Dios no va a llenar vasijas que están llenas. God will not use vessels that Dios are no va a filled. llenar vasijas que estén sucias. God will not use vessels that are dirty. Dios va a llenar vasijas que estén listas, God will use vessels that are ready, que se hayan preparado. that have prepared. El apóstol Juan nos dice, The Apostle John tells us, amados, ahora somos hijos de Dios beloved, we are the children of God, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, and even we have not yet manifested what we ought to be. pero sabemos que cuando Él se manifieste, But we know when he manifests himself, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. we shall be like him because we shall see him just as he is. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, And everyone that has that hope in him se purifica a sí mismo, shall purify himself, así como Él es puro. even as he is pure. Oh Señor, yo quiero más de tu espíritu. Oh Lord, I want more of your Y el spirit. Señor me dice, vacíate, And the Lord says, empty yourself, purifícate, purify yourself, santifícate. sanctify yourself. La otra cosa que yo miraba en esta historia The other thing that I see in this story es que el profeta le dice a la mujer, enciérrate tú y tus hijos. is that the prophet tells the woman, go and enclose yourself, you and your sons. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, If we're honest with ourselves, muchas veces nosotros deseamos más del Espíritu Santo, we desire more of the Holy Spirit, más de su poder y de su fuego, more of his power and his fire, para ser vistos y para ser admirados por los demás, to be seen and be admired by others, para recibir la gloria de los hombres. to receive the glory of men. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, But the Lord Jesus told his disciples, ustedes cuando oren, you, when you pray, no sean como los hipócritas. don't be like the hypocrites. A ellos les gusta ser vistos. They like to be seen. Ellos hacen largas oraciones donde todos los ven. They say long prayers where everyone sees them. Pero tú cuando ores, But when you pray, entra en tu aposento, go into your hidden place. entra en tu cuarto Go into your room y cierra la puerta. and shut the door. Enciérrate Enclose yourself y ora a tu Padre que está en secreto. and pray to your Father who is in Y tu secret. Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. And your Father who sees you in secret will give you a reward in public. Nuestro ministerio público Our public ministry es tan poderoso como lo es nuestra vida privada de oración. is so powerful, like our private, our prayer life that is private. Antes que viniera el día de Pentecostés, Before the day of Pentecost came, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos When en the el Holy- aposento alto, when the Holy Spirit came upon the disciples, ellos pasaron 10 días en el aposento alto. they spent 10 days in the high El place. Señor Jesús se fue The Lord Jesus left, y Él les dijo, regresen al aposento alto, and he told them, go back, regresen a Jerusalén.
Return to Jerusalem y quédense allí and stay there hasta que venga el poder, la promesa del Padre sobre ustedes. until the promise of the Father comes upon your life. Y ellos estuvieron ahí durmiendo. And they slept. Imagínense que el Señor nos dijera eso a nosotros acá. Imagine if the Lord tells us that. Que nos dijera, quiero que pasen orando hasta que venga poder sobre ustedes. I want you to pray until the power comes El upon Señor you. Jesús no les dijo cuándo iba a venir la promesa. The Lord Jesus didn't tell them when it was going to Él solo come. les dijo, esperen. All he said is wait. Ellos tuvieron que ir a encerrarse They had to go and close y doblar themselves rodillas and bend their knees de día y de noche, day and night, esperando en el Señor. waiting on the Lord. No esperando sin hacer nada, Not waiting just without doing anything, sino esperando con expectación. but waiting with expectation. Señor, aquí estoy. Lord, I am here. Oh, miren, es difícil orar cuando no sentimos nada, ¿no? Look, it is hard to pray when you don't feel anything. El hermano nos dice, clamen. The brother says, cry out. Y uno está ahí, pero es que no siento. And you're saying, but I don't feel it. Imagínense pasar 10 días así, Imagine spending 10 days that way, clamando pero sin sentir. crying out without feeling it. Pero después de 10 días, But then after 10 days, vino el Espíritu sobre ellos. the Holy Spirit came upon them. Oh, la recomendación del profeta a la mujer, The recommendation of the prophet to the woman, ve y enciérrate, go and close yourself, tú y tus hijos. you and your children. Y aquí vemos tres maneras diferentes de encerrarnos. And we can see 3 different ways of closing yourself. Jesús nos dice que nos encerremos solos, en secreto, nosotros. Jesus tells us to go hide ourselves alone in secret. Vemos que aquí el profeta le dice a ella que se encierre con sus hijos. Here we see that the prophet tells the woman to hide herself with her sons. Y vemos que los discípulos en el aposento alto se encerraron como iglesia. And we can see the disciples when they close themselves as a church. Entonces son tres maneras de buscar al Señor. So there are 3 ways of seeking the Lord. Tres maneras que debemos de hacerlo nosotros también. 3 ways that we must also do it. Solos, Alone, con nuestros hijos with our children, y en la iglesia. and as a church. Y el Señor va a darnos más de su espíritu. And the Lord will give us more of His Spirit. Señor, quiero más de tu espíritu. Lord, I want more of your Spirit. Enciérrate, dice el Señor. And close yourself, says the Lord. La otra cosa que el Señor me hacía ver en esa historia The other thing that the Lord revealed to me in that story, es que el profeta le dice a la mujer, ve a tus vecinos. the prophet told the woman, go to your neighbors. El milagro de la abundancia del aceite The miracle of the abundance of oil consistió en que ella debía derramar lo poco que tenía en las vasijas de sus vecinos. consisted in that she had to spill herself on the vessels of her neighbors. La cantidad de aceite que fue proporcionada para ella The quantity of oil that was given to her dependía de cuántas vasijas ella alcanzó. depended on how many vessels she was able to reach. Hermanos, cuando yo me preocupo por las debilidades de otro, Brethren, when I worry due to the weaknesses of others, Dios se preocupa de las mías. the Lord worries about my own. Cuando oro por otro, When I pray for others, Dios ora por mí. God prays for me. Cuando levanto a otro, When I lift Dios others, me levanta a mí. God lifts me up. Cuando doy de comer a otro, When I feed others, Dios me alimenta a mí. God feeds me. Cuando unjo a otro, When I anoint Dios others, me unge a mí. God anoints Cuando me. me derramo por otro, When I spill myself for Dios se others, derrama por mí. God spills Himself for Cuando me. toco al sucio, When I touch the dirty, Dios me toca a mí. God touches me. La abundancia del aceite que tengo The abundance of oil that I have, es proporcional a la cantidad de vecinos que estoy alcanzando. it's in proportion to the neighbors that I am reaching. Eliseo le dijo a la viuda, trae vasijas de tus vecinos. Elisha told the widow, go and bring the vessels of your neighbors. Vasijas vacías, Empty vessels, no pocas. not a little. Vayamos al libro de Isaías, Let's go to the book of Isaiah, capítulo 54. chapter 54. Verso 1. Verse 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Sing, O barren, thou that didst not bear. Break forth into singing and cry aloud, that thou didst not travail with child, for more are the children
of the desolate than the children of the married wife, saith the Lord. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. El Señor le dijo a Nicodemo que Dios no da su espíritu por medida. The Lord told Nicodemus, the Lord will not give his spirit in measure. Entonces, ¿por qué no tenemos más de su espíritu? Then why don't we have more of his spirit? Vivimos como en los días de Elí, We live the life of Eli in the times cuando of Eli. la visión escasea. When the vision lacked, No hay visión con frecuencia. there's no vision with frequency. La razón, hermanos, es que somos escasos. And the reason is because we are scarce. El Señor nos dice, trae vasijas, pero no pocas. The Lord tells us, bring vessels, but not a few. Y nosotros traemos una. And we bring one. No seas escasa, dice el Do Señor. not be scarce, said the Lord. Y a mí me interesó bastante la palabra vacía que utiliza acá en la Biblia, en la historia de la viuda. And the word empty intrigued me when in the story of the widow. Porque es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1 cuando habla de la tierra desordenada y vacía. It's the same word that is used back in Genesis where when the said it was empty and void. Segunda Crónicas capítulo 13. Second Chronicles chapter 13. Fíjense que esta palabra vacía se utiliza para hablar en la Biblia. La mayor parte de las veces que aparece esa palabra vacía es para hablar de personas. Word empty is mostly used in the Bible when it refers to people. Personas que no tienen valor. People that don't have value. Segundo Crónicas 13:7. Second Chronicles 13:7. Y se juntaron con él, hablando de Jeroboam, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, eso es vacíos y perversos. And there are gathered unto him referring to Jeroboam, vain men. Vain men meant empty. Y The children of Belial. fíjense, en inglés dice que eran hijos de Belial. In English it says they're the sons of Belial. Estas son las personas que el Señor quiere que alcancemos. These are the men that the Lord wants us to reach. Personas por las cuales nosotros no las tenemos en estima. But these are the people that we don't have in high esteem. Gente dura de corazón. People that are hard at heart. Gente desordenada y vacía. People that are disorderly or empty. El Señor te llama a derramarte por ellos. He asks for us to Si spill our quieres souls for más them. de su espíritu, If you want more of His Spirit, ve a traer vasijas. go get vessels. Las vasijas de tus vecinos. The vessels of your neighbors. Pero no seas escaso. But do not be No scarce. traigas una. Don't just bring No one. traigas dos. Don't bring two. Alcanza a tus vecinos. Reach your neighbors. No seas escaso. Do not be scarce. Oh, me gusta mucho como la versión en inglés cuenta esta historia de la viuda. I like how the version in English explains the story of the widow. Porque en español dice que ella le dijo a sus hijos, traigan más vasijas. In Spanish it says, go bring more vessels. Pero en inglés ella le dice a sus hijos, tráigame una vasija más. In English it says, bring me one more vessel. Una vasija más. One more vessel. Una vasija más. One more Y le vessel. traían otra. And they would bring another. Y la llenaba. And she would fill it. Una vasija más. One more vessel. Y She le said. traían otra. And they would bring her Y la another. apartaban. And they would separate it. Una vasija más. One more vessel. Le dijeron, ya no hay. And then they said, there's no more. Y eso me recordaba de Desmond Doss. ¿Han escuchado de él? And that reminded me of Desmond Doss. Do you remember him? Fue un paramédico que estuvo, la compañía en la que él estuvo en el ejército. He was a man that was in a company in the army. Él era el paramédico de la He compañía. was a paramedic of that company. Sorry. Y cuando ellos subieron ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Una cima, sí, ellos subieron una cima donde los japoneses los estaban esperando arriba. And he went up to the ridge where the Japanese were waiting for them. Y empezaron a matarlos.
and they began to kill them. los japoneses a los The americanos. Japanese to the Americans. Entonces el capitán dijo, bájense. And then the captain said, come down. Solo un tercio de los que habían subido bajaron, Only 1/3 of those that went up came down. pero Desmond no bajó. But Desmond did not come down. Él arriesgó su vida He risked his life. y empezó a esquivar el fuego enemigo And he began to avoid the enemy fire. y empezó a buscar a los heridos And he began to look for the wounded. y cargaba al herido And he carried the wounded. y lo bajaba de la cima. And he would bring them down from the ridge. Y luego le decía al Señor, Señor, dame uno más. And he would tell the Lord, Lord, just allow me to get one more. Señor, ayúdame, uno más. Help me, one more. Iba y buscaba otro y lo bajaba. And he will go get the one person and bring him back Por down. 12 horas estuvo orando. For 12 hours he was praying. Dame uno más, Señor. Just one more, Lord. Dame uno más, Señor. One more, Lord. Y salvó 75 almas. And he saved 75 souls. Señor, ayúdame a traer una vasija más. Help me go bring one more, Lord. El profeta le dice a la viuda, luego vende el aceite The prophet tells the widow, go and sell the oil y paga a tus acreedores. and pay your debt. Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos The apostle Paul tells the Romans que nosotros somos deudores a griegos y a no griegos, that we are debt to the Greeks and to the barbarians, que somos deudores a sabios y a no sabios, both to the wise and to the unwise, que somos deudores de todos. that we are debtors of everyone. Nosotros somos deudores a todos, hermanos, We are debtors to a everyone, los inteligentes y a los no muy to inteligentes, those that are very bright or not so bright, a los gringos y a los no muy gringos. to the whites and to the not so white. Somos deudores de ellos We are debtors to them porque se nos encomendó el evangelio. because the gospel has been commanded to us, has been given to us. El profeta Eliseo nos dice, paga a tus acreedores. Elisha tells us to pay our debtors. Y para finalizar, hermanos, And to conclude, brethren, me recordaba de otro pasaje muy semejante, I was reminded of a passage very similar to this donde one, hay una viuda también que no tenía nada, where there was a widow that didn't have anything, solo un poquito de aceite y un poquito de harina. just a little bit of oil and a little bit of flour. Y el profeta Elías le dice, And the prophet Elijah said, hazme a mí primero, do it for me first, porque el Señor dice because the Lord says que si tú me haces a mí primero, that if you do it for me first, el aceite no va a cesar. the oil will not Quiero cease. más de tu aceite, I want Señor. more of your oil, Quiero Lord. más de tu aceite, I want Señor. more of your oil, Lord. Señor dice, dame lo poco que tienes. The Lord says, give me the little that you have. Dame lo poco que tienes. Give me the little that you have. Oh, hermanos, cuando estamos clamando al Señor, Oh, brethren, when we're crying out to the cuando Lord, estamos orando al Señor, when we're praying to the Lord, tal vez no sentimos, perhaps we don't feel it. tal vez tenemos muy poco. Perhaps we have very little. Dáselo al Señor. Give it to the Lord. Dale lo poco que tienes al Señor. Give Him what little no you te have. canses de darle lo poco que Do tienes not get al tired Señor. of giving what little you El have. Señor no está esperando que tengas mucho. The Lord is not expecting for you to have a lot. Él es el que va a hacer el milagro. He's the one that will do the miracle. Nuestra tarea es darle lo poco que tenemos. Our homework is to give Him what little we have. Pónganse de pie, por favor. Please stand. Yo quería terminar con un himno I want to conclude with a hymn. y los músicos no se lo saben, entonces no pueden quedarse ahí en su lugar. The musicians might not know it, so it's okay for you to stay in your place. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude. And I'm going to ask my wife to help me. Es un himno muy antiguo It's a very old hymn que los hermanos de Virginia cantan. that the brothers from Virginia preach. I'm sorry, sing. Y no tenemos la traducción en español, así que We don't have the translation in English, so la traducción oficial de Hebrón. the official translation of Hebron. Así que yo me tomé la libertad de traducir para que podamos cantarlo. So I took the liberty to translate it so we can sing it together. Así que cuando ya oficialmente lo traduzcan, aprendemos la otra versión. So when it's officially translated, then we can go ahead and learn the other version. Lo vamos a cantar en inglés We're- porque está en inglés originalmente y luego intentamos la letra que le puse yo. We're going to sing it in English first, and then we're going to try to sing it in Spanish, the words that I placed.
por favor. Are you looking For the fullness of the blessing of the Lord in your heart and life today. Claim the promise of your Father, come according to His word in the blessed old-time way. He will fill your heart today to overflowing. As the Lord commanded you, bring your vessels, not a few. He will fill your heart today to overflowing with the Holy Ghost and power. Oh alma, buscas intranquilo las riquezas del Señor, su llanura y su poder. A tu Padre en los cielos puedes acercarte hoy, su promesa obtener. El Señor te llenará hasta que reboses, como Dios te lo mandó. Tus vasijas trae hoy. El Señor te llenará hasta que reboses, con su fuego y su poder. Oh alma, buscas intranquilo las riquezas del Señor, su llanura y su poder. A tu Padre en los cielos puedes acercarte hoy, su promesa obtener. El Señor te llenará hasta que reboses, como Dios te lo mandó. Tus vasijas trae hoy. El Señor te llenará hasta que reboses, con su fuego y su poder. Gloria a Dios. Amén, hermano. To God. Amen, brother. Amén. Qué precioso, hermanos. Amen. How precious, brethren. ¿Cuántos quieren ser llenos hasta que rebose? How many of you want to be filled Amen. to your overflowing? A mí me pasó algo que a veces nos pasa a todos y se los voy a mencionar. Something happened to me that happens to some of you and Porque- some of us, and I'm going to mention it to you. Porque debemos tener cuidado con eso y es algo que yo sentía, Because we should be cautious, and it's something that I was feeling. que el Señor está hablando a través de muchos, That the Lord is speaking through others, pero a veces nos quedamos callados. but sometimes we stay silent. Y yo quiero animarles cuando sientan algo del Señor que lo saquen. And I want to encourage you that once you feel something, for you to take it out. Cabal antes de que termináramos el tiempo de oración, And right before we finish the time of prayer, el Señor puso en mi corazón que termináramos con ese canto, Mi vaso elevo. the Lord wanted me to sing the song, I Lift Up My Cup. Y estaba para empezarlo a cantar. And it was about the time that I was going to start singing. Sabía que el Señor quería que lo cantara. I knew that the Lord wanted us to sing it. Pero en eso pensé, tal vez los hermanos ya están cansados, mejor vamos a terminar aquí. And then I thought to myself, well, maybe the brothers are tired, and we're just going to conclude Y now. cuando el hermano empezó a hablar de vasijas, dije, oh Señor, perdóname. And when the brother started to began to talk about vessels, then I said, Lord, forgive me. Y yo sé que muchas veces eso pasa, hermanos. And I know that this happens to us at Y times. en tiempos como hoy que el Señor nos visita, no es normal que no hayan muchas profecías y clamores. And in times like this, it's rare that there's not a lot of prophecies Yo- and a lot of crying out. Yo quiero animarles para que no tengamos temor de sacar lo que el Señor nos da. I want to encourage you for you to take out what the Lord has given us. Y tiene mucho que ver con lo que el hermano nos compartía And hoy. it has a lot to do with what the brother was sharing today. El Señor nos quiere dar más y más para que demos. He wants to give us more and more so we can give. Si nosotros sentimos una palabra del Señor y no la damos, If we feel a word of the Lord and we don't give it, y volvemos a sentir otra vez y no lo damos, and we begin to feel it again and we don't give it, entonces lo que va a pasar es que el aceite va a cesar. then what's going to happen is that Y oil poco a will poco ya cease. no vamos a sentir And nada. little by little, we're not going to feel anything. Así que es una clave muy especial. So it's a very Dar lo que important, tenemos. a very important key to give. Así que quiero animarles, hermanos. So I want to encourage you, Porque brethren, el Señor bendice a su pueblo con los mismos miembros. because the Lord
blesses the body with other members. Y a veces tenemos el temor, ay, ¿será que es de Dios? ¿Será que me voy a confundir? And at times we fear, well, is it from the Lord? Will I make a mistake? Pero el error es más grande si no lo decimos, But the greater error is for us not to say it, porque estamos evitando algo para que el cuerpo sea bendecido. because we're prohibiting for the Lord to bless. Entonces, mientras más damos al cuerpo, So the more we a give to the otros, body, to others, el Señor nos da más a the Lord is nosotros. going to give us more. Yo quisiera que termináramos cantando ese coro, Mi vaso elevo. I want us to sing, I Terminamos este lift up my tiempo cup, precioso. so we conclude Bueno, this precious time. tenemos unos testimonios también, pero And we also have cantemos some esto, testimonies. este canto. Mi vaso elevo, que fuente La única salida, hermanos, para no ser vendidos y destruidos The only exit that we have so we are not sold and destroyed es que hay aceite. is that we have Es oil. un mensaje tremendo. It's an incredible message. Necesitamos el Espíritu de Dios We need the Spirit como of God nunca antes. like never before. Yo quisiera tener unas palabras diferentes para poder hacérselos ver. I wish I had other words to make it known to you. Es que si no lo buscamos, The thing is, if we don't seek it, el acreedor va a venir the creditor will come y va a destruir la familia. and he will destroy the Que lo families. podamos entender, hermanos. That we Y may que understand it, clamemos al brethren, Señor como nunca and antes. that we may cry out to the Lord like never. Tal vez es tiempo de dejar la religión y los programas Perhaps it's time to lose religion and the y programs, que empecemos a buscar al Señor con todo nuestro corazón and that we begin to seek the Lord with all of our heart antes que sea tarde. before it is too late. Amén. Pueden sentarse Amen. You may y be solo seated. por unos minutos vamos a escuchar unos testimonios. And Voy just a for a brief moment, we're going to listen to a few testimonies. invitar a Sara Bendaño que pase We're going to ask Sarah Avendaño to y come que forward nos comparta su testimonio de su And- experiencia en el campamento. and to share her experience at the camp. Oh my goodness. Good evening. What a coincidence this Tuesday is full. Buenas noches y qué coincidencia que ese martes estamos llenos. I've had this anxiety of coming up to talk since Montana, so it's been like almost a month of shaking, thinking it was my turn. He tenido la ansiedad desde que fuimos a Montana y he estado temblando y con ansias de pasar. But regardless of how I felt that I would be anxious up here, I really wanted to give a testimony regardless.
Pero además de cómo me he sentido de ansiosa, pero tengo el deseo de compartir lo que el Señor ha hecho. In Montana, a lot of things happened, a lot of wonderful things. There was just a perfect ambient to find the Lord. En Montana había algo tan maravilloso y era un perfecto ambiente para encontrar al Señor. Every service was a blessing, every moment was wonderful, and every encounter with God was beautiful as well. Cada momento era precioso, cada escena era maravilloso y cada servicio era una experiencia nueva, maravillosa para encontrarnos con el Señor. Having service twice a day made me wonder, should I ask the pastor if we should go back to 2 services a day? Teniendo los 2 servicios al día, a veces tenía el deseo de decirle al pastor que tal vez regresemos a tener 2 servicios en un día. Because it felt like we never had enough of God's presence, or like we didn't have enough time. Porque era como si no teníamos suficiente tiempo para estar en su presencia, no teníamos suficiente tiempo para encontrarnos con Él. I've been baptized before. It was at camping about 2 years ago. Hace 2 años ya había sido bautizada con el Espíritu Santo. But this time it was like a refresher, and it was really wonderful and different. Pero esta vez era como ser refrescado y era algo diferente, era bien precioso. The feeling when we went up and Brother Kervin told us to just let go and not care what anybody thought of or saw. La experiencia que experimentamos cuando el hermano Kervin dijo que solamente nos soltemos y que no importa quién nos mirara. He even said, if there's snot running out of your nose, don't look around. It doesn't matter who sees you. Dijo que no importaba si nuestros mocos se nos tendían, si estamos a moco tendido llorando al Señor con su presencia. And regardless of such, letting go was wonderful. Y además de eso, dejarnos ir era algo tan precioso. I don't know how you'll take this. I don't know how everyone will take it. Maybe it's different for each person. Yo no sé cómo lo van a tomar porque tal vez para cada persona es diferente. But whatever you go through and whatever you need, there's only one person to help you with that. Pero además de cualquier cosa que están pasando o en cualquier situación que se encuentren, solo hay una persona que les puede ayudar. Whether you need a little help or whether you need a lot, Tal vez si necesitan poca ayuda o mucha ayuda, God is the only person that can help you. Dios es la única persona que les puede ayudar. After that, I've had a heavier burden for people that don't know God. Después de eso he tenido una carga tan grande por aquellos que no conocen a Dios. To think that people in my family or the people around me don't know Him or have never felt such a wonderful presence. El pensar que mi propia familia o gente a mi alrededor no han sentido su presencia. Or even people that go to church have never reached such a high, wonderful feeling. O aún personas que vienen a la iglesia no han sentido esa grande maravilla, esa experiencia tan preciosa. Since then, I felt a different conviction in my heart. Desde entonces he tenido una convicción diferente en mi corazón. I've had a much deeper feeling to seek the Lord He tenido un deseo diferente el buscar al Señor, and to see Him in everything I do. de verlo en todo lo que hago, To never set my goals farther than Him, to always have Him first. de el poner metas delante de mí que no sean de Él. I know a lot of you know that I love things like NASA and the galaxies. Y tal vez muchos saben que me encanta el NASA y las galaxias, But right now, the biggest thing in my heart and the thing I long for the most pero ahorita lo que más deseo y lo que más anhelo is to help people find God and to help them find peace with Him. es ayudar a personas a encontrar a Dios y tener paz con Él, To find new lives, to find new purpose. encontrar nueva vida, encontrar un nuevo propósito. Right now, there's been so much violence, there's been so much tearing apart in our country. Ahorita hay tanta violencia y tanto división en el país. Getting back into the city after Montana Regresar a la ciudad después de Montana, really opened eyes. de verdad abre los ojos. Feeling so comfortable, feeling so wonderful and good in God's presence during those days. Sentirse tan cómoda y maravilloso con el Señor en esos días To walk out and see people living evil lives. y salir y ver personas que viven vidas malvadas. Some people don't even know it. Gente tal vez ni lo sabe, But after Montana and after God's blessings, pero después de Montana y las bendiciones de Dios, I can tell you that
my heart will never be the same. Les puedo decir que mi corazón no va a ser igual. And I hope that for any of you that have not experienced it yet, Y espero que aquellos que no lo han sentido aún, that with every bone in your body you will seek him, que con cada hueso en su cuerpo lo busquen and that your spirit will find him one day. y que su espíritu lo encuentre en un día. Thank you. Gracias. David Ramirez. Hello, everyone. Buenas tardes a todos. Uh, to be honest, before camping, Para ser honestos, antes del campamento, I believe in God, que yo creo en Dios, but I didn't want to do anything with God. pero no quería nada con Dios. Honestly, I didn't know why I come to church. De verdad no sabía el por qué venía a la iglesia. I just didn't want to do anything with Him at all. Simplemente no quería nada ver con Él. And one time I started coming back to church. Y una vez cuando comencé a regresar a la iglesia, I was sitting at the lobby, me sentaba afuera and then Johnny was, he wasn't convincing me, but he was just telling me, dude, you should go to Montana. y Johnny me estaba diciendo, debes de ir a Montana, me estaba tratando de convencer. And honestly, I didn't want to go, Y de verdad no quería ir. but I don't know, dude, like, sorry, hermanos. Pero de verdad, hermanos, Out of nowhere, I just told my mom, can I go to camping? de la nada le dije a mi mamá, mamá, ¿puedo ir al campamento? And she said, yeah. Y me dijo, sí. And I went. Y fui. And honestly, the first day I got there, I was thinking to myself, hermanos, like, Y el primer día que yo llegué, yo pensé en mí mismo y dije, why am I here? ¿por qué estoy aquí? And to be honest, the first 4 days of camping was almost the whole week. En verdad, los primeros 4 días, tal vez casi toda la semana, I didn't care about God. I didn't care about the preaching. no me importaba Dios, no me importaban las prédicas. And I remember the day we went rafting. Y me recuerdo el día que fuimos en balsas. I saw everyone all happy. I saw everyone enjoying their days. Yo miré a todos contentos y todos divirtiendo, disfrutando del día. But honestly, I felt so dead inside. Pero de verdad, yo me sentía tan muerto de adentro. I don't know how to describe it. It's like No sé cómo describirlo. I was just trapped, and I couldn't feel joy. No podía sentir el gozo. Anyways, when we were coming back, Pero cuando estábamos de regreso, al campamento, I was sitting by a brother, yo estaba al lado de un hermano. and honestly, I didn't want to talk to him because he only talked about God. Y de verdad no le quería hablar al hermano porque solamente hablaba de Dios. But I started talking to him anyway, Pero le comencé a hablar de todos modos. and he started talking about God. Y él comenzó a hablar de Dios. And he started giving his lectures, Y él comenzó a dar sus lecciones. but he told me, David, prepare your heart. Y él me decía, David, derrama tu corazón. And then for some reason, I did. Y por alguna razón lo hice. And then the next morning, Y el día siguiente it started raining, comenzó a llover. so we gathered in a little hut. Y nos juntamos debajo del local donde estábamos. And then I did prepare my heart that day. I was actually hearing the preaching. Y sí, me derramé mi corazón y estaba escuchando la prédica ese día. And I was amazed about how much gifts the Holy Spirit offers. Y estaba yo asombrado de cuántos dones el Espíritu da. And then preaching finished, Y la prédica terminó. and then everyone started praying and I don't know how you say, clamando a God.
Y todos comenzaron a clamar a Dios, but I didn't feel anything. pero no sentía nada. And I remember someone told me one time to close my eyes, Y me recuerdo que alguien una vez me dijo que cerrara los ojos focus on God, y me enfocara en and Dios talk to Him like I'm talking to a person like right in front of me. y le hablara como si yo como si yo estuviera hablando con alguien enfrente de mí. And I did. Y lo hice. And it was like I was telling God and expressing myself to God that why I doubted Him. Y yo le estaba diciendo a Dios y me estaba expresando con Dios que por qué lo dudaba. And I expressed my heart, Le expresé mi corazón and all of a sudden a prophecy from a brother y de repente una profecía de un hermano answered me. me contestó. And then I answered back to that prophecy, Y yo le contestaba esa profecía and another prophecy answered me. y otra profecía me And it contestaba was like a mí. I honestly felt like it was a conversation we had. Y literalmente sentí como si era una conversación que yo estaba teniendo con él. And then I remember the last prophecy. Y me recuerdo la última profecía So someone said, Peter, why you doubt? y decía, Pedro, ¿por qué dudas? And then at that point, I just broke down. Y en ese momento me quebranté. And then I was impacted by this conversation we had. Like I've never had this experience. Y yo estaba impresionado con esa experiencia porque nunca lo he tenido antes. And then Brother Bernardo called anyone who hasn't received God in their heart Y to come up. el hermano Bernardo preguntó e invitó a aquellos que no han recibido a Dios en su corazón que pase. And I went up, and then that day I was born again. Y ese día fui nacido nuevamente. But after the service, Y después del servicio I was still impacted. estaba tan impresionado And I don't know, for some reason, I just didn't wanna like, continue. y por alguna razón no quería continuar. And it was like the second service. It was 9 already. Era como el segundo servicio en la noche. I didn't prepare myself, No me había preparado. and I saw everyone being touched by the Holy Spirit, Y yo pude ver que muchos estaban siendo tocados por el Espíritu Santo. and I felt bad. Y me sentí mal. And I reached out to a brother, Y yo alcancé a un hermano. and I started expressing myself unto him, like how I felt. Y me expresé con él cómo me sentía. And I asked for him for his help me, Y le pedí que me ayudara and to push me, y que me empujara. Anyways, next day, Y el siguiente día I woke up early in the morning me levanté temprano en la mañana to help me feel something. y a decirle al Señor que me ayude a sentir algo. And that was the day Brother Kervin came. Era el día que había llegado el The hermano second day. Kervin, el segundo día. And everything he preached in that preaching, Todo lo que él it predicó was en the esa same prédica thing. I had a conversation with a brother. Like era la misma conversación que tuve con un it hermano. felt very personal. Era algo tan personal. And that day we was preaching about breaking chains. Y ese día predicó de quebrar las cadenas. And the brother who I asked for help was pushing me. Y el hermano al cual le pedí Ajá. ayuda me estaba empujando. And I started clamando a Dios. Y comencé a clamar a Dios. And after the service, Y después del servicio, it was like, I think almost everyone had this experience, era algo, y todos tenían esa experiencia, but I felt free. I felt liberated. pero me sentí liberado. It felt like how you know how you take big naps Me sentí como cuando uno toma esas siestas grandes and then you wake up, you feel Y- refreshed. y cuando se levantan bien refrescados. That's how I felt. Así me sentí. Now, ever since that day, Y desde ese día I felt like my character has changed. he sentido que mi carácter ha cambiado. That's pretty much it. Y eso es todo.
Démosle un aplauso a Cristo Jesús. hermano. Let's applaud Christ Jesus Gloria al Señor por estos jóvenes for the youth. y sigamos orando por ellos, hermanos. And let's continue to pray for them. Por los que fueron a Montana y los que no fueron. For those that también. went to Montana and those that didn't. Estos son tiempos tan difíciles para los jóvenes. These are very difficult times for Bueno, the youth. para todos, pero para los jóvenes es muy difícil. Well, for everyone, but especially for the youth, it's Por very favor, difficult. Oremos por ellos. Please pray for them. Pero qué gozo, amén. Nos But what gozamos joy, oyendo esos brethren. We testimonios, rejoice to ¿verdad? hear these testimonies, Y don't we? gracias a Dios valió la pena. Hubo mucha oposición para And el we thank viaje, God, and there was a lot of opposition for the trip, pero valió la pena. but it was worth it. Así que gracias a Dios. So we thank God. Amén. Amen. Dios los bendiga a todos, God hermanos. bless you all, Estamos brethren. despedidos. You are dismissed. No sé si hay algún anuncio. Creo que estamos bien, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Buenas noches. God bless you all.